En este video vamos a resolver sistemas de ecuaciones lineales mediante el método de escalonamiento de Gauss. Es un algoritmo que consiste en la aplicación de las operaciones elementales entre filas. Bueno, antes de aplicar el método, lo que tengo que hacer es ordenar el sistema. Me fijo, el sistema está ordenado. Fíjense acá que yo coloqué como primer término de todas las ecuaciones al término que está en función de la variable x. Como segundo término, ¿sí?, al que está en función de la variable y el tercer término está en función de la variable z. Del otro lado, en el segundo miembro, ¿sí?, en el otro miembro, he colocado los términos independientes. Una vez que yo corroboro que está ordenado el sistema, lo que debo hacer es escribir la matriz ampliada. La matriz ampliada es una matriz por bloque donde la matriz del lado izquierdo, ¿sí?, tiene como elementos los coeficientes de las variables y la matriz del lado derecho tiene como elemento los términos independientes. Entonces, una vez hecho eso, lo que debo hacer es lo siguiente. Elijo mi pivot. Este va a ser mi primer pivot. Ese número, el 1, es mi pivot. Entonces, aplico el procedimiento. Copio la fila que contiene al pivot tal cual y bajo el pivot hago 0. Y comienzo a rellenar estos espacios, ¿sí?, para obtener la segunda matriz. Ahora, ¿quién estaba acá? El menos 5. Entonces voy a formar un rectángulo imaginario. Y utilizo la regla, multiplico en cruz y resto multiplicando en cruz. ¿Pero qué es lo que multiplico? Bueno, acá en este caso, los elementos, multiplico los elementos de la diagonal que baja y a ese resultado le resto el producto, ¿sí?, entre los elementos de la diagonal que sube. Entonces esto va a ser menos 5, hagamos los cálculos auxiliares en esta hoja. Menos 5 menos 2 por menos 2. Entonces, este por este menos este por este. 1 por menos 5 menos 2 por menos 2. Entonces, esto me da como resultado menos 5 más 4 menos 1. Y a ese valor lo colocamos acá, menos 1. ¿Quién estaba acá? Sigo aplicando el método. ¿Quién estaba acá? El 3. Entonces, con el pivot y este número formo un rectángulo imaginario, ¿sí? Y aplico la regla. Multiplico los elementos de la diagonal que baja, en este caso esta, y le resto el producto entre los elementos de la diagonal que sube, ¿sí? Después esto se lo hace mental, ¿sí?, para no garabatear tanto la matriz. Entonces acá me queda 1 por 3, 3, menos 2 por 1, 2. El resultado me da 1 y acá voy a colocar el valor, ¿sí? Entonces, ¿me entienden cuál es el procedimiento? Ahora lo hacemos mental, ¿sí? ¿Quién estaba acá? El 4. El 4 con el pivot formo este rectángulo imaginario y realizo o aplico la regla. Realizo el producto entre los elementos de la diagonal que baja y al resultado le resto el producto entre los elementos de la diagonal que sube. Entonces esto es 1 por 4 menos 1 por 4, 4, menos 6 y el resultado me da menos 2. ¿Sí? Y así voy rellenando. ¿Quién estaba acá? El 1. El 1 con el pivot, ¿sí?, formo este rectángulo. Entonces, multiplico los elementos de la diagonal que baja y al resultado le resto el producto entre los elementos de la diagonal que sube. 1. Vamos a hacer el cálculo. 1 menos 5 por menos 2. Entonces me queda 1 menos por menos más, 10, 11. Entonces acá vamos a colocar el 11, ¿sí?
¿Quién estaba acá? El 7. El 7 con el pivot, ¿sí? Me va a formar uno de son los vértices opuestos de este rectángulo, ¿sí? Imaginario. Entonces, multiplico en cruz. 1 por 7 menos 5 por 1. 7 menos 5, 2. Y así voy completando. ¿Quién estaba acá? El 11. El 11 con el pivot, ¿sí? Van a formar los vértices opuestos de este rectángulo ahora, ¿sí? Entonces me queda 11 menos 15. 11 menos 15 y esto me da menos 4, ¿sí? Y relleno ese espacio. Ahora, me fijo. ¿Está completamente escalonado? No, porque cuando formo los escalones, los elementos que están por debajo de la diagonal principal no son todos ceros. Me falta hacer cero ese valor. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, debo tomar a este elemento como mi nuevo pivot, ¿sí? Y aplico nuevamente el método. Pero bueno, acá en este caso particular, la matriz, fíjense, la primer fila de la matriz queda intacta, la primer columna de la matriz queda intacta y ahora aplico el método. La fila que contiene el pivot queda tal cual. Bajo el nuevo pivot hago 0, ¿sí? Y ahora relleno estos espacios que faltan. ¿Quién estaba acá? El 2. Entonces, el 2 con el pivot me permite formar, o son los vértices opuestos de este rectángulo, ¿sí? Entonces, acá me va a quedar haciendo los cálculos auxiliares, este por este menos este por este. Menos 2 menos 11 por 1, 11. Y el resultado me da menos 13. Acá vamos a colocar menos 13. ¿Quién estaba acá? El menos 4. Al menos 4 lo multiplico por el pivot, ¿sí? O sea, estoy formando este rectángulo imaginario ahora, ¿sí? Entonces, me queda menos 1 por menos 4, menos por menos más, menos 11 por menos 2. Entonces esto me queda 4 menos, en realidad sería más 22 y esto es 26. Listo, está completamente escalonado el sistema. Los elementos que están por debajo de la diagonal principal, que es esta, son todos ceros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago es escribir el sistema escalonado. Escribo el sistema escalonado. Entonces, acá digo, sistema escalonado va a ser el siguiente. No me olvido de que la primer columna, porque esta es la matriz escalonada, correspondía a los coeficientes de la variable x, la segunda columna a los coeficientes de la variable y la tercera columna a los coeficientes de la variable z, ¿sí? Entonces, eso me permite, recordar eso, me permite escribir el sistema escalonado. X menos 2y más z igual a 3, menos y más z igual a menos 2 y menos 13z igual a 26. ¿Sí? Entonces me fijo, me quedaron, ¿sí? Me quedó un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces yo tengo 0 variables libres. Recuerden que n me representaba el número de variables libres. Eso quiere decir que el sistema es compatible determinado. Yo tengo solución única. ¿Y cómo escribo el conjunto solución? Bueno, acá puedo decir, antes que nada, ¿sí? Voy a tener una única solución. ¿Cómo la calculo? Ahora, esa solución única, como acá estoy trabajando
con un sistema de 3 variables, las soluciones van a ser ternas o 3 uplas. ¿Está bien? Una sucesión de 3 números. Vamos a encontrar esos valores, ¿sí? Entonces, de acá lo que hago es despejar z. Z va a ser igual a 26 sobre menos 13 y en este caso sé que el resultado me va a dar igual a menos 2. Ese es el valor de z. Ah, pero yo quiero encontrar ahora el valor de y. Pero yo sé que z vale menos 2. ¿Sí? Entonces vengo acá, reemplazo donde dice z, por cuestiones de espacio lo hago así, ¿sí? Donde dice z coloco menos 2. Ah, eso quiere decir que de acá puedo decir que y vale 0. Claro, porque tengo dos valores iguales en términos distintos, los cancelo y me queda menos y igual a 0, es decir, y igual a 0. De acá, como z vale menos 2 y como y vale 0, de acá puedo concluir que equivale cuánto. Bueno, este menos 2 pasa al otro, este término se me anula. Menos 2 pasa sumando y me queda 5. Esos son los valores de x, de y y de z. Por lo tanto, yo puedo decir que el conjunto solución va a estar formado por unas 3 uplas de componentes x igual a 5, y igual a 0, z igual a menos 2. Ese es el conjunto solución. ¿Sí? Es único. Muchas veces cometen el error de colocar, ¿sí?, los valores sin el paréntesis. Pero yo acá necesito colocar el paréntesis porque el resultado, la solución única, es una terna, ¿sí? Eso es muy importante. Si yo no coloco el paréntesis, estoy diciendo que, ¿sí?, la solución, ¿sí?, en realidad van a ser, estoy diciendo acá erróneamente que la solución es el número 5, 0, menos 2. No. Acá las soluciones no son números reales, son ternas cuyas componentes son números reales, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a resolver un sistema, ¿sí?, cuya solución me va a dar el conjunto vacío. Bueno, de la misma manera que en el anterior caso, ¿cómo lo resuelvo este sistema? Y bueno, por el algoritmo de Gauss, lo que tengo que hacer es fijarme si el sistema está ordenado. Y en este caso sí está ordenado. Por lo tanto, yo debo colocar la matriz ampliada, ¿sí? Porque yo voy a resolver este sistema mediante el escalonamiento de Gauss. Elijo mi pivot. Copio la fila que contiene el pivot tal cual y bajo el pivot hago 0 y comienzo a rellenar los espacios. ¿Quién estaba acá? El 2. Ah, entonces eso quiere decir que voy a formar este rectángulo imaginario, ¿sí? Y multiplico en cruz. Y el resto multiplicando en cruz. ¿Qué valores? Bueno, multiplico los elementos de la diagonal que baja y a ese resultado le resto los elementos de la diagonal que sube, como en el anterior caso, ¿sí? Entonces acá me da 2 menos 2, hagamos las cuentitas por aparte, ¿sí? 1 por 2, 2, menos 1 por menos 2. Entonces acá me queda 4. ¿Quién estaba acá? El 1. Formo este rectángulo imaginario, ¿sí? Y ahora multiplico los elementos de la diagonal que baja y al resultado le resto el producto entre los elementos de la diagonal que sube. 1 menos 1, 0. Acá, en este caso, ¿quién estaba acá? El 1. Formo ahora este rectángulo imaginario. Multiplico los elementos de la diagonal que baja y a ese resultado le resto el producto entre los elementos de la diagonal que sube. Entonces me queda 1 menos 3 menos 2. ¿Quién estaba acá? El 4. Entonces voy a formar este rectángulo imaginario, ¿sí? Y multiplico en cruz. 1 por 4, 4.
4, menos 2 por menos 2. Y acá me va a quedar como resultado 4 más 4, 8. Entonces acá voy a colocar el 8. ¿Quién estaba acá? El 2. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es formar este rectángulo imaginario. Multiplico en cruz y resto multiplicando en cruz. Entonces 1 por 2, 2 menos 2, 0. ¿Quién estaba acá? El 3. Ahora voy a formar este rectángulo imaginario. ¿Sí? Entonces me queda 3 menos 6, porque sería 1 por 3, 3. 3. Menos 2 por 3 sería 3 menos 6, menos 3. ¿Sí? Y ahora lo que hago es lo siguiente. Voy a seguir escalonando porque el sistema no está completamente escalonado. ¿Sí? Voy a formar ahora una matriz equivalente a esta. ¿Sí? Voy a elegir como mi nuevo pivot a este elemento, al primer elemento no nulo de la fila siguiente. ¿Sí? Copio la primer fila tal cual y la primer columna tal cual, y ahora aplico nuevamente el método. Copio la fila que contiene al pivot tal cual y bajo el nuevo pivot hago 0 y comienzo a rellenar estos espacios. ¿Sí? Aplico el método. Multiplico los elementos de la diagonal que baja, ¿sí? Y al resultado le resto el producto entre los elementos de la diagonal que sube. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué es lo que digo? ¿Quién estaba acá? El 0. El 0 y el nuevo pivot, ¿sí? Me permite formar este nuevo rectángulo, ¿sí? Entonces digo, 0 menos 0, 0. ¿Quién estaba acá? El menos 3, ¿sí? El menos 3 con el 4, con el pivot, me permite formar ahora este nuevo rectángulo, ¿sí? Entonces digo, 4 por 3 por menos 3, menos 8 por menos 2. Entonces acá me queda menos 12 más 2 por 8, 16. Y el resultado me da 4. ¿Sí? Listo, ya está completamente escalonado. Pero fíjense acá, cuando yo escriba mi sistema escalonado. Entonces, yo escribo mi sistema escalonado recordando que la primera columna correspondía a los coeficientes de la variable x, la segunda columna a los coeficientes de la variable y, la tercera columna a los coeficientes de la variable z. Entonces mi sistema escalonado va a ser el siguiente. X menos 2y más z igual a 3. 4y igual a menos 2. Y acá me queda, ¿sí? 0 por z igual a 4. Fíjense que nosotros en la clase pasada, en el video anterior, recalcamos lo siguiente. Si una de las ecuaciones tenía esta forma, 0 igual a un número distinto de 0, entonces nosotros decíamos que esto era un absurdo, siempre falso, por lo tanto, ¿sí? El sistema era inconsistente, ¿sí? Esto corresponde a un sistema incompatible o inconsistente. Y el conjunto solución es el conjunto vacío.